No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter. Además de que pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Y para nuestra segunda entrevista del día de hoy, vamos a darle la bienvenida al buen amigo Rijo Presbot. Aplausos. Wow. Viceministro de Hacienda, director general de Presupuesto, y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos hoy en No se diga más. Amigo suyo, don Alessandro. Sí, señor. Y de Máximo. Oh, pero claro. Y un placer con Odette y Karina. Estamos aquí. Ve que yo tengo amigos importantes. Sí. Máximo, claro, y de long time, como dicen algunos, ¿verdad? Cuidado. No voy a decir más. Que no se confunda, ¿verdad? No voy a decir más. Don José Rijo. Cuénteme. Con usted, bueno, siempre vamos a tener que hablar de números, pero de números importantes porque usted es el responsable de armar, de planificar, de construir esa columna que representa para cualquier gobierno y particularmente República Dominicana, como es el presupuesto del Estado. Ayer apenas la comisión aprobó el proyecto de reformulación del presupuesto de este año y nos gustaría entonces, vamos a arrancar por allí. ¿Qué traía este proyecto que recién fue aprobado el día de ayer? Bueno, tú sabes que el presupuesto es más que cifras. Y más adelante, para responderte sobre lo que se conoció ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue una ampliación por el lado de los ingresos de alrededor de unos 46,000 millones de pesos que se incrementaron, y por el lado de los gastos un arreglo, ¿no?, que nos permite incrementar el gasto de capital en alrededor de unos 40,000 millones de pesos para finalizar el año. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que se haga una modificación a la ley de presupuesto vigente del año 2000 con un incremento de gasto de capital de 40,000 millones de pesos para finalizar el año? Y esto tiene una explicación. Los contratistas y suplidores del Estado tienen tanta confianza en la buena paga de este gobierno, ¿no?, que han adelantado enormemente los proyectos de inversión, obligando a tener que hacerle pago este año cuando se estaban programando para finalizarse el año próximo. Entonces, todas esas obras que se están finalizando requieren de cumplir con un mandato de la ley del presupuesto, que establece que ningún funcionario puede generar una deuda administrativa. Es decir, ningún funcionario puede durante este año, por ejemplo, recibir gastos, ejecutar gastos, si no tiene la apropiación presupuestaria. Porque de eso, pasar eso se tendría que pasar para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar. Y una de las cosas que más nosotros criticamos fue esa forma de ejecutar ilegalmente los gastos durante un año para ser transferido para el año siguiente, no reflejarlo como parte del déficit del año y después utilizar mecanismos no santos, corruptos, para usted poder cubrir esa deuda. Para que tengamos una idea de lo que yo estoy diciendo, en el año 2020, del 1 de enero al 14 de agosto del 2020, el gobierno pasado pagó alrededor de 62,000 millones de pesos de deuda administrativa. Es decir, deuda que se generaron en el año anterior sin tener ningún respaldo presupuestario. Y se pagaron con endeudamiento, porque esto es lo más grave. Es que esos 62,000 representó el 25% del dinero que hubo que tomar prestado, que ellos tomaron prestado en el 2020. En el año 19 fue el 24% del endeudamiento que se pagó ese endeudamiento fue para ese pago ilegal, porque esos son gastos ilegales. Nosotros establecimos que todo funcionario que generara una deuda administrativa tenía necesariamente que pagarlo con su patrimonio.
Ahí nadie va a querer generar deuda. Nadie quiere generar Yo me imagino que eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. A tal extremo, por ejemplo, que el año pasado, claro, hay deudas que tenemos que honrar, deudas administrativas que hay que honrar, viejas, pero el año pasado apenas representó el 1% del endeudamiento. Este año representa alrededor del 2% del endeudamiento para pago de deuda de antes del 20, porque en el 21, 22 y en el 23 no se ha generado deuda administrativa, que yo creo que es uno de los grandes logros que podemos exhibir en la administración, porque eso quiere decir que lo que se ha planificado como gasto ha tenido siempre el respaldo presupuestario. Una de las preocupaciones que existe con esto, ahora mismo con el presupuesto complementario, es que solo contamos con 6 días para que sea aprobado. Hoy lo va a conocer la Cámara de Diputados, pasará el Senado, el Poder Ejecutivo, entonces me imagino que lo conocerá de urgencia por el tiempo que tenemos. Bueno, yo odio la palabra complementario, ¿no? Porque eso fue un invento. Un invento en el 2012 que dijeron, no, le vamos a poner en el complementario algo a educación. Y eso no existe, no hay un presupuesto complementario. Lo que hay es una reformulación del presupuesto. Lo que hay es una modificación de la ley. Por ejemplo, esa modificación de la ley no puede hacerse antes del 1 de julio. Y para hacerse, uno tiene que esperar a ver cuál ha sido el comportamiento de los primeros 6 meses, tanto de los ingresos como de los gastos. Y más que los gastos, de las metas físicas. Porque aquí este es uno de los puntos que nosotros hemos querido fortalecer desde la Dirección General de Presupuesto. Y como le decía, el presupuesto es más que cifras. El presupuesto es más que cifras. Hay que tener un presupuesto físico que usted va a lograr con los recursos que se están asignando. Entonces, el hecho de que se haya introducido en esta legislatura extraordinaria no quiere decir que no pueda continuar conociéndose en la legislatura ordinaria del 16 de agosto. Porque el 16 de agosto se abre la segunda legislatura ordinaria del Congreso. Es decir, pero nosotros confiamos y creemos que los congresistas que han dado muestra con el gobierno de tener sentido común, de la necesidad de que el país no puede detenerse, de que hay respuestas que hay que darle, que se necesitan los recursos, creo que podríamos lograr que de aquí al día 15 hay el tiempo suficiente para el Congreso. Una vez aprobado en la Cámara, pasaría al Senado de la República y el Senado puede conocerlo en un mismo día, declarándolo de urgencia, porque hay los votos en la Cámara de Diputados, el partido de gobierno no tiene todos los votos para conocerlo de urgencia, porque de urgencia se necesita la 2/3 partes de los presentes. Pero para aprobar el presupuesto basta una mayoría simple, ¿no? Una mayoría absoluta que puede perfectamente, que no tenemos duda de que se va a aprobar. Por lo tanto, y el presidente puede promulgarlo el mismo día que lo recibe. Así que ahí no tenemos mayores, pero nos urge tener ese presupuesto porque hemos tenido que adelantar recursos a las instituciones de su propio presupuesto. Porque me dicen, no, que presupuesto le pone dinero. Presupuesto no pone un centavo. ¿Eso es lo que usted tiene ahí? No, presupuesto no pone un centavo. O sea, que todos esos incumbentes que se quejan de que usted les ha quitado el presupuesto de publicidad y todas esas cosas, no es con usted. Hasta un traguito de agua. Tengo que tomármelo porque es que me metió en un tema que nosotros... No me le busque lío arriba. No, hay desde el primer año producto, porque hay que recordar una cosa, señores, nosotros llegamos con un mundo cerrado, totalmente cerrado, y teníamos que tomar una serie de medidas de restricción de gastos que no fueran dirigidos al logro de metas específicas para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, teníamos necesariamente publicidad, compra de vehículos. Para tú comprar un vehículo,
tú tienes que mandar una comunicación al ministro administrativo de la presidencia, el ministro administrativo llamarlo 10 veces. y entonces decirle, mira, que es un vehículo utilitario, no es una Tahoe, no es una Jeepetón que se va a comprar. Y pedirle 10 para que te autoricen 5. Y no solamente eso, y entonces el ministro le dice, tú tienes recursos, dame la certificación de presupuesto. Y presupuesto dice, no, tráeme la no gestión del ministro. Ay, Dios mío. Porque es una manera, no, porque hay muchos que piden la no gestión, el ministro le da la no gestión, entonces va donde presupuesto. No, que el ministro me dio la no gestión. Ah, pero tú no tienes presupuesto en ese ángulo. No, que yo voy a hacer una modificación. Y de un gasto que ya yo no lo voy a hacer, yo quiero comprar vehículos. No, pero es que el objeto de la restricción es que en ese objeto no gastemos tanto dinero. Es economizar, ¿no? Entonces, todo esto es un manejo, pero estamos muy confiados, ¿no?, en que vamos a tener el presupuesto reformulado, vamos a terminar bien el año. Este dinero que se está incorporando ahora en el presupuesto va a empujar a la más dinamización de la economía, ya que tenemos una inflación que ha bajado ya del 4%, que es la meta, y eso nos va a permitir entonces tener tal vez más recursos también a final de año, porque las importaciones puede que se incrementen por el dinamismo mismo que se va a dar por esta inyección de capital. A mí me gustaría entrar con relación a en qué se va a gastar esta reformulación. Se ha explicado que se va a destinar para proyectos de alta rentabilidad social. ¿En qué consiste estos? Todos los proyectos, la mayor inversión tiene que ver con infraestructura terrestre, tiene que ver con agua, tiene que ver con vivienda. Por ejemplo, para el Ministerio de Obras Públicas hay un incremento de alrededor, bueno, el ministerio como tal, como unidad ejecutora, tiene unos 16.000 millones, pero como unidad, como capítulo, tiene alrededor de 20.000 millones de pesos, porque ahí está incluido la OPREP, que es la segunda línea del metro, que tiene un incremento significativo. Para el Ministerio de la Vivienda hay un incremento de unos 5.000 millones de pesos, ¿no? Para la INAPA, el Instituto Nacional de Agua Potable, tiene unos 4.000 millones de pesos de incremento para finalizar obras de importancia en agua. Es decir, que todo está orientado a vivienda, a agua e infraestructura, inversión de capital. Ahora, ¿qué pasa con la inversión de capital? Porque hay mucha discusión y no, que no hay gasto de capital, que se ha disminuido, que el porcentaje. Cuando este año se adquirieron 85 ambulancias que se habían pedido el año pasado, llegaron ahora. Pero esas 85 ambulancias no estaban presupuestadas, ¿no?, en la Dirección de Servicio Extrahospitalario, que está ahora en General Méndez. ¿Y qué pasa? Tenemos que buscar 1.020 personas, porque cada ambulancia tiene 12 personas, porque son 4 por tanda, por turno. 3 turnos. Un chofer, el ayudante, un médico y una enfermera. Eso, y son 3 turnos, 12 personas por ambulancia, 1.020 personas. Eso representa en términos salariales de 750 millones de pesos que no estaban presupuestados. Pasó igual con RD Vial, que se denunció un incremento X, pero si se están abriendo nuevos peajes, obviamente que se necesitan más personas, más personal. Claro. Y esos 1.020 que nos representan para el año que viene son 1.600 millones de pesos de gasto corriente. Y ahí no está contemplado el mantenimiento, el combustible, las piezas, la higienización, porque ustedes saben que cada vez que una ambulancia da un servicio, tiene que ir inmediatamente a una higienización, porque no se sabe la persona que sea, el tipo de enfermedad o algo que se haya transportado. Y eso entonces, tú dices, pero bueno, ¿cuál es la presión que nosotros tenemos para la formulación del presupuesto? Y es que después de la pandemia, que nos vio obligados a hacer un incremento significativo con el gasto corriente, que llegamos a 213.000 millones de pesos de agosto del 20 al 31 de diciembre del 21, 213.000 millones de pesos, y eso tuvo que ver con
los programas FASE, PATI, Quédate en Casa, que lo mantuvimos hasta mayo inclusive del 21. Igualmente el subsidio a los combustibles, el subsidio al sector eléctrico, todo eso son los fertilizantes, todo eso son gastos corrientes que quedan ahí impactando en una carga fija que obligatoriamente uno dice, bueno, pero entonces ¿de dónde vamos a buscar dinero? Porque aquí viene el otro problema. Ay. ¿Cuál es el otro problema? Nosotros tenemos en septiembre, el 28 de septiembre, depositamos el presupuesto de este año. 28 de septiembre, con la incertidumbre de la guerra. Y estimamos que íbamos a tener de ingresos por impuesto 980 mil millones de pesos. Pero de salida, de entrada, esos 980 mil millones de pesos yo lo tengo distribuido en, sí o sí, 275 mil millones de pesos para educación, para cumplir con el 4%. 225 mil de los intereses. ¿Cuánto van? 500. ¿No? 500. Y un chingo. 200 mil para el subsidio de los combustibles, el subsidio eléctrico, que no suba la tarifa, los subsidios sociales y las pensiones. Ya van 700. 137 de salud, 837. Y 155 de la deuda vieja de atrás. Ya se montaron en 1000. Se fue todo. Ya se fue todo el dinero. No le hemos dado un peso ni a presidencia, ni a agricultura, ni a la seguridad. La gente quiere más seguridad ciudadana, la gente quiere más defensa de la soberanía. De la soberanía, del territorio, que se cojan más cargamento de droga en el mar, que se detengan más haitianos en la frontera. Quieren más salud, quieren más calle, quieren más canchas deportivas, quieren más seguridad ciudadana. Y no tenemos el dinero. ¿Qué hacemos? Bueno. Tenemos que ir a buscar apretado. Hay que buscar apretado. Tenemos que hacer una pausa, pero le voy a dejar una pregunta para que me la responda después. ¿Por qué antes lucía todo más fácil? O por lo menos uno no se enteraba mucho de esas cosas. Antes del 20 me refiero. No se diga más a través de Top Latina y continuamos nuestra conversación con el viceministro de Hacienda y director general de presupuestos, José Rijo Presbot. Don José, yo le preguntaba antes de la pausa que por qué antes del 20 todo parecía mucho más sencillo, o por lo menos no nos enteraba de todos esos requisitos que hay que cumplir y todos esos temas financieros en el gobierno. Era la oportunidad de la corrupción y la impunidad. Ahora todo tiene que ser cumplimiento con la norma. Antes el portal de compra no se leía con el portal de presupuesto. Entonces no se puede licitar ninguna obra, comprar ningún vaso o botella de agua si tú no haces una licitación, y esa licitación en el portal de compra le dice que en presupuesto están los recursos para pagarlo. Por eso yo digo, hay una confianza entre los suplidores y los contratistas del Estado que saben que van a tener su dinero porque toda obra tiene su respaldo presupuestario. Y como había tanta discrecionalidad, pues imagínate tú, 19.800 millones de pesos de calamar. Eso se pagó con deuda. Fue con bono que se pagó. Emisión de bono para pagar eso. Imagínese usted. Todo el mundo sabe que todo ese círculo había un 40 y un 30%. Pon un podcast. Pero para cerrar este tema, para cerrar este tema, Máximo, le quería preguntar se ha hablado mucho de las escuelas que todavía están por construir. Y se ha hablado de que gran parte de ellas están en medio de un nudo legal que impide la continuación. Ese nudo legal o esa situación en la que se encuentran esa cantidad de escuelas son parte de esas situaciones de las deudas administrativas que usted nos explicaba o de esos manejos que existían. No, eso era parte de la irresponsabilidad y la falta de planificación de los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Es decir, yo siempre hablo de los gobiernos de la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque ahora quieren como separarse. Tú recuerdas que en el año 2012, en noviembre del 2012, se hizo un sorteo de 220 obras. Y ese sorteo fue diseminado en todo el país, en San Juan, en todo el país habían sorteos de obras, y se entregaron avance para la construcción de esas escuelas sin que
la mitad no sabía dónde lo iba a construir. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado algo alrededor de 730 escuelas del 2012. 704. ¿Cuántas? 704. 704, gracias por 704 escuelas del 12, del 13, del 14, del 15, ¿no? Con un 10%, un 15% de avance, un 60%. Muchos contratistas con los avances, pero no tenían los terrenos para construirlo. ¿Y qué pasa? Que esas obras, muchos ingenieros, por ejemplo, el que está en un 80% le debe al banco 15 millones y para terminar necesita 15 millones. Si tú le das los 15 millones a ese contratista, se lo pone en el banco ¡pam! Y ya no tiene cómo terminar la obra. Claro. Y eso es parte, ¿no?, de la dificultad. Otro caso... Pero van 3 años, Rijo. Bueno, pero recuérdate que para poder incrementar el monto de las obras, hubo que aprobar una ley en el 21. Es decir, en mayo se autorizó que pudiese haber un incremento por encima del 25% como ordena la ley de compra. Antes no se hubiese hecho eso, se hubiese hecho una adenda y se aprueba de una vez y se le monta el equilibrio económico, porque una escuela que costaba en el 2013 41 millones de pesos con ese equipamiento, hoy vale 120 millones de pesos. Entonces ahí hay una situación de que el contratista dice, no, pero yo no puedo asumir, ¿no? Además, con un deterioro de la escuela, tú tienes que recuperarme lo que ya yo invertí. Es decir, hay muchas situaciones. Se han ido resolviendo. Hay un problema de contrato, ¿no? Porque el Estado debería tener la facultad de rescindir contrato al que no cumplió. Sí. Pero no lo puede hacer. No puede rescindir un contrato. ¿Y por qué? Porque el contrato establece ahí condiciones que hay que ir a la justicia, que tiene que ver la cosa de irrevocablemente juzgada, y eso puede durar 3, 4 años en lo que nos ponemos de acuerdo. Porque lo que importa, el contratista, ¿qué es lo que quiere? Ganar dinero, ¿no? Hacer la obra, pero que le quede su beneficio. Y las situaciones no. Es decir, hay una situación realmente, cada caso es una historia. Es una historia. Cada escuela es una historia. Voy con mis 7 preguntas, porque si no me dejan. Dijo, a ver, a modo educativo, ¿a cuánto equivale el PIB versus el presupuesto nacional? Esa es la primera pregunta a modo educativo. Y 2, ¿cómo es posible y cómo decir de transparencia ahora cuando, por ejemplo, en la Contraloría sacó se me fue la palabra, ¿cómo se llama lo que sacó la Contraloría? Auditorías. Las auditorías donde se realizaban pagos con tareas pendientes, con tareas pendientes que no da mucho luz a esto de la transparencia. Bueno, si no se saca, tú no lo sabes. Al sacarse es que tú te das cuenta. Es decir, eso es transparencia. ¿Qué pasa con las auditorías? La Contraloría General de la República, desde mi punto de vista, no es quien audita ex post, es decir, después de, porque eso le toca a la Cámara de Cuentas, que es el órgano de control externo. La Contraloría es preventivo. Yo puedo hacer una auditoría preventiva para decir, mira, tú estás cometiendo esta y estas irregularidades, corrígela, ¿no? Y ese es el objetivo de esas auditorías. Ahora bien, en cada institución hay una unidad de auditoría interna que pertenece a la Contraloría General de la República. Había muchas debilidades en las unidades de auditoría interna, ¿no? Que te autorizaban cosas que tal vez no habían llenado el debido proceso. Yo te pongo un ejemplo en presupuesto. Un vehículo de allá tiene un choque, un accidente, y hay que comprar una pantalla, ¿no? La compañía no entrega la pantalla del vehículo si no se paga. Pero no se puede emitir un cheque, no se puede emitir un pago si no se recibe el bien. Entonces tú tienes un dilema. Es decir, no paga y no recibe la pantalla,
o ¿Qué primero, el huevo o la gallina? Bueno, primero. Sí. Entonces, tú tienes que decirle al auditor interno, mira, ponme una nota que vamos a emitir un cheque a nombre de tal empresa que va a entregar una pantalla hasta tanto la pantalla se reciba y se registre el pago en el momento del recibo de la pantalla, ¿no? Y ahí tú tienes una solución. Ahora, si no se dio ese pago y tú pagaste la pantalla y la pantalla llegó, tú estás cometiendo una irregularidad. Pero no es un dolo, no es una corrupción, es un problema procedimental que tenemos que mejorarlo, indudablemente. Claro. Es decir, que yo no... ¿Y PIB versus presupuesto? Bueno, la estimación de ingresos que teníamos para este año era apenas de un 15% del Producto Interno Bruto de ingresos. Y teníamos que ajustar el gasto, ¿no?, para tener un 3% de déficit, 18. Ahora, con los ingresos, con la mejoría que ha habido y con la expectativa que tenemos, con la nueva ley que está ya, debe aprobarse en el Senado, la ley de rectificación de deuda tributaria, que es una especie de amnistía. Hay 36.000 millones de pesos de deuda cuando realmente los contribuyentes lo que deben son 8 o 10.000 millones. Exacto, 10.000 millones. ¿No? Entonces todo lo demás es mora e interés. Entonces ahí habrá un porcentaje. Esos ingresos entonces nos permiten incrementar el déficit, ¿no?, hasta 3.2%. ¿Qué quiere decir eso? Si voy a tener ingresos 15.8, si voy a tener 3.2, yo voy a tener un gasto de 9, de 19.4, 3, más o menos, ¿no? Ahora estoy... Es decir, que el gasto nuestro con relación al Producto Interno Bruto no llega al 20%. Wow. Y para llegar al 20% tendríamos que tener un déficit de 5%. Y nosotros hemos mantenido una meta de déficit del 3%. 21, 22 y 23, el promedio es 3%. Ahora, 18, 19 y 17, 18 y 19, el promedio fue 3.5. Entonces, lo del pasado no me pueden hablar del nivel de endeudamiento porque ellos se endeudaban más y se endeudaban para gastos ilegales. Don José, el Banco Mundial ha hecho una sugerencia a la República Dominicana de una reforma tributaria. ¿Qué tanto más puede aguantar el país sin que lleguemos a tocar este punto, considerando que estamos en un año preelectoral? Nosotros hemos proyectado el déficit para el año 2024 en 3.1. Estamos estimando un nivel de ingreso de 15.1 y el nivel de gasto reduciéndolo, ¿no?, indudablemente a 18.2. Eso nos va a dar un margen de cumplimiento de los proyectos de arrastre que tenemos, la proyección de los nuevos proyectos y el cumplimiento de las cargas fijas. Indudablemente que para el año que viene tenemos una limitante en inversión de capital, porque el gasto corriente, la carga fija se han incrementado cada vez. Por ejemplo, si nosotros vemos qué ha pasado con los servicios de salud, en el Servicio Nacional de Salud, en el año 2020 el total de asistencia fueron 22 millones. Ahora fueron 36.497.000 atenciones. Es decir, 80% más. ¿Y eso qué ha implicado? Bueno, que hay nuevos hospitales, hay nuevas emergencias, hay nuevas unidades de hemodiálisis y todo eso que ha sido inversión, la necesidad del gasto corriente para aumentar la empleomanía, ¿no? Es decir, hay realidades que nosotros no podemos hacernos los obviar. ciegos. Hacernos lo loco. Hacernos lo loco. Mira, nosotros tenemos 14 unidades de diagnóstico de patología cardíaca en recién nacido. Más de 125 unidades de servicios habilitadas en 55 hospitales en todo el país. 64 nuevas áreas de odontología habilitadas en todo el territorio nacional. 113 áreas de odontología remozada y 140 unidades dentales entregadas a centros de salud en toda la geografía nacional. Mario Lama no se da cuenta de nada de eso. Pero él es el que lo ejecuta. No, él es el que dirige el Servicio Nacional de Salud. Máximo ¿no? tiene un tema personal ahora, con Mario. Ahora, cuando tú tomas lo otro,
que es la inversión más importante, que es agua, por ejemplo, porque yo digo, el presupuesto es más que cifra. Planta potabilizadora Guanuma Los Botados, de la provincia de Monteplata. De provincia. ¿Cuántos años estaba eso sin? Sí, tenía 15 años fuera de servicio. 15 años. El acueducto de Atomayor, 30 años de carencia de agua potable. En Atomayor habían 104 camiones que repartían agua, ahora hay 4. Lo trajeron para acá, para Santo Domingo y el Distrito Nacional, que no hay agua. Y los 100 choferes que se quedaron pero sin embargo, en Santo Domingo, la inversión en proyectos que impactan todo el Gran Santo Domingo van 3.143 millones de pesos. En Santo Domingo Oeste, 2.019 millones de pesos. En el Distrito Nacional, 1.574 millones. En Santo Domingo Oeste, 2.818 millones. Cuando venga esa planta potabilizadora de salinidad, tú vas a ver lo que es agua en todo el Santo Domingo. ¿Y cuántos años tenía eso que no se hacía? Bueno, hablemos. No, porque el presupuesto es más que cifra. Don José, Alex. Vamos, Alex, yo lo tengo clarísimo. Vamos a una pausa y volvemos, amigos, para continuar nuestra conversación con don José Rijo Presbot. Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en las compras en las farmacias, 20% de descuento en las compras a través de nuestra aplicación que puede descargar en Google Play y en Apple Store. Farmacia Medicar GBC, 120 sucursales donde puede adquirir sus medicamentos y un poquito más. Gracias por preferirnos y hacernos la farmacia preferida de todos los dominicanos. Bien, amigos, continuamos en No Se Diga Más, ya lamentablemente en nuestro último segmento del día de hoy con el amigo José Rijo Presbot. Nos estaba hablando de cifras, pero también estábamos hablando del tema del agua, el impacto que está teniendo este gobierno con el tema del agua, pero también en vivienda, es otro de los sectores. Claro, en los que vivienda y agua son dos pilares fundamentales de toda la política social del gobierno. En vivienda se han entregado 5.367 viviendas nuevas. ¿Construidas de cero? De cero. 5.000 viviendas mejoradas. 47.528 viviendas. Óyeme bien, 47.528 millones. Vivienda que se le ha reconstruido, que no es de cero, con una inversión de 38.443 millones de pesos. Es decir, bueno, aquí también está incluido en salud, el Ministerio de la Vivienda ha invertido 14.000 millones y en vivienda 21.000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto invirtió 18 y 19 en el INVI los gobiernos de Leonel y de Danilo? ¿Cuándo? 840 millones de pesos. 840 millones de pesos a través del INVI. Ahora el INVI, que ahora es el Ministerio de la Vivienda, en vivienda solo ha invertido 21.076 millones de pesos. Digo, un tema importantísimo y tras la pandemia tuvo también mucha relevancia, que es el tema agricultura. ¿Cómo está la inversión, no solamente en la agricultura tradicional, sino en el tecnicismo y en la modificación, por ejemplo, de lo que tiene que ver con los sistemas de riego para poder producir más y mejor? ¿Cómo está esa balanza en la República Dominicana? Bueno, el Ministerio de Agricultura ha sido uno de los ministerios más afectados en términos de su misión. Sí. Porque el país ha sido azotado por la fiebre porcina, por tornado en Moca, que se llevó todos los plátanos, granizada en Mao, Fiona, inundaciones, y todo eso conlleva una reposición de todo lo que tú has hecho, ¿no? Y sequía. Sí, sobre todo. Y sequía. Prácticamente 7 meses. Y golpeado además por la inflación importada como consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania por la urea. Pues eso ha llevado, hemos tenido, por ejemplo, este año alrededor de 2.100 millones de pesos, tuvimos que subsidiar los fertilizantes en los primeros 6 meses, para que los fertilizantes pudieran seguir con el mismo precio de octubre del año 2021. Porque desde marzo del 22 todos los precios se dispararon. Entonces la agricultura, que es tan vulnerable, ¿no? Indudablemente que
con la restricción de ingresos que tenemos, nos obliga a ser eficiente en la distribución de los recursos. Ahora, a través del Banco Agrícola, que no se ve, en el primer año solo dispusimos de 5.000 millones de pesos para ser prestado a los productores con tasa cero, ¿no? Para San Juan de la Maguana se dispusieron 2.000 millones de pesos para todo el desarrollo del Plan San Juan. Del Plan San Juan, que está ahí con el Banco Agrícola financiando. Unos 1.000 millones de pesos en Elías Piña. Y yo creo que la corona del gobierno va a ser el desarrollo de dos polos eminentemente muy deprimidos y muy vulnerables, como era Montecristi, en Manzanillo, con el desarrollo de Manzanillo, con ese puerto que va a permitir que muchas cargas puedan quedar aquí, ser un círculo, un hub para distribución de carga. ¿Y las plantas de electricidad? Las plantas, no. Todo eso va a desarrollar la línea noroeste. Y Pedernales, para las 4 provincias más pobres, Bauruco, Independencia, Barahona y Pedernales. Entonces, la agricultura tendrá que orientarse a la producción de alimentos con una visión de tecnificación. Se creó una dirección de tecnificación de riesgo. Ahí está el buen amigo Claudio Camaño, que es un fajador, ¿no? Y que con pocos recursos ha ido interviniendo y ha ido motivando y creando conciencia de la necesidad de tecnificación en riesgo. Porque aquí no había eso, ¿no? Óyeme, nosotros estamos respondiendo en 3 años de una coyuntura tan desafiante como la que nos hemos enfrentado a deudas sociales de 30 años, ¿no? Y sin embargo le estamos dando respuesta. Por eso tenemos que hay más. Tiene que haber más. Rijo, te iba a preguntar, acabas de mencionar Manzanillo. Más tiempo y mejores condiciones. Eso te iba a preguntar, porque acabas de mencionar Manzanillo, Pedernales y todos esos planes. Y Miche también, que se está desarrollando. Pero no da tiempo de aquí al 24. Manzanillo, no, pero eso es parte del plan. Ajá. Sí, claro que 4 sí. más entonces. Mira. Aprovecha de anunciarlo porque ya estamos casi el 16 de agosto. Mira, yo soy muy respetuoso de la palabra del presidente, ¿no? Muy respetuoso. Él dijo que el 17 va a anunciarlo. Yo lo que digo es que este país no puede apostar de nuevo al retroceso. Este país no puede volver al engaño, a la mentira, a las frases rebuscadas, a la construcción de un discurso que tú lo puedes siempre repetir, cambiando las palabras y el orden de las frases, pero es el mismo discurso con que se estafó a esta sociedad, ¿no? Y eso entonces obliga a que la sociedad tenga conciencia, y esto es un problema también territorial. Yo digo, por ejemplo, si tú vas a Atomayor, y yo le digo a mis amigos de la Fuerza del Pueblo y del PLD, ven acá en los 20 años, ¿qué ustedes hicieron aquí en Atomayor? Vamos a discutir las obras de Atomayor. Y en 3 años, en medio de pandemia, crisis, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, carretera Atomayor El Puerto, Atomayor Sabana de la Mar, playa en Paso Cibao, playa en La Palmilla, el polideportivo el polideportivo, otro polideportivo en la zona norte, el centro de el hospital de Atomayor, es decir, aceras y contenes, cuestiones de agua potable. Entonces, ¿qué se hizo antes? ¿Por qué no se hacía? ¿Por qué ahora, con las restricciones económicas que tenemos, que les digo, se ven las cosas, ¿no? Ahora, nosotros enterramos tubos por donde va el agua y dicen, eso no se ve, no hay obra ahí. No, pero ven acá. ¿Cómo están los números? ¿Qué dicen los números? ¿De cuál números? Los números de factibilidad para eso que usted está diciendo. De que hemos estado todo el programa hablando de números. Óyeme, no, pues verdad, porque ¿cuál número? De cara al 24. Vuelvo y te repito, este es un pueblo sensato, inteligente, que la gente cree que lo puede engañar, y no es así. Aquí hay una conciencia clara de que la corrupción y la impunidad no puede volver, de que la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público tiene que continuar, de que tiene que haber más transparencia en el manejo de los recursos públicos. Cuando yo te hablo de transparencia, no lo digo yo, lo dice
el instituto que evalúa internacionalmente la transparencia presupuestaria. Nosotros estamos en el lugar número 3 de Latinoamérica en transparencia presupuestaria. 3. Nada más Brasil y México. Y 9 de 120 países evaluados. En ningún país hay el nivel de información diario que nosotros tenemos en el presupuesto. En nuestra página de internet, digepre.gov.do, tú puedes encontrar diario cómo van los ingresos y gastos en un asunto dinámico, en una portada dinámica, ahí tú la vas viendo. Y todos los martes, ayer era martes, ¿verdad? Sí. La notificación de los martes. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tú tienes la ejecución del presupuesto desde el 1 de enero hasta el viernes pasado. Ahí tú lo tienes todo, ahí tú tienes una tabla dinámica, que tú dices, déjame ver cómo está gastando el Ministerio de la Vivienda, ¿no? Y puede ir hasta el nivel de auxiliar. ¿Cuánto gasta en gasoil, en gasolina? Eso tú puedes verlo. Tienen como perseguir en caso para evitar el tema del uso de los recursos del Estado en temas de campaña, tomando en cuenta que en muchos ministerios y direcciones hay personas que están siendo postuladas. Mira, una de las cosas que más hemos querido hacer nosotros es que ninguna institución esté fuera del sistema, fuera del SIGEP, del Sistema Integrado de Gestión Fiscal. Los acueductos no ejecutaban en línea antes. Se le transferían el dinero, gastos de capital para obra. Y ellos lo cogían para gasto de personal. Y ahí no había control. Ahora no lo pueden hacer, ¿no? Ninguna institución puede transferir de gasto de capital para gasto corriente sin una autorización. Primero, si es de un código SNIP, de un código del Sistema Nacional de Inversión Pública, una autorización de inversión pública, una autorización del ministro de Hacienda y una aprobación por presupuesto. Tú no puedes nombrar a nadie. De julio a diciembre no hay un solo nombramiento que te aumente el monto que hay de remuneraciones por una decisión del Ministerio de Administración Pública y DIGEPRES. Es decir, todo nombramiento que surja ahora o aumento de salario no puede aumentar el techo que tiene para este año, porque sobre ese promedio se le fijó el techo para el año que viene. Entonces ya produciría un impacto negativo que no lo podía cubrir esa remuneración. Es decir, ya no hay esas cuentas bancarias, esas tarjetas que utilizaban los funcionarios, y eso no existe. No hay forma de tú ejecutar un gasto fuera del presupuesto. No hay forma, ¿no? Y el que se equivoca, que es para robárselo, sabe lo que pasa en este gobierno. Tiene que ser, como decía el presidente en un momento, un corrupto patológico, ¿no? Que no entiende que aquí el que se equivoca tiene su sanción. Esa es la realidad, mi querido amigo Max, ¿no? Don Rijo. ¿Y cómo están los números? Nos vamos en primera vuelta, bien. Coge ahí. Bueno, teníamos que decir gracias José Rijo Presbot. No, gracias a ustedes. Hubiera sido perfecto después de esa frase decir no se diga más, pero tenemos que despedirlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, ha sido José Rijo Presbot, viceministro de Hacienda y director general de presupuesto en No se diga más. Nos hablaremos de nuevo mañana jueves. Así es. ¿Les parece? Bye bye. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.